Bendiciones. Esta tarde vamos a estar cubriendo nueva criatura. Y nosotros hasta el momento hemos aprendido que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Dios, se produce en nosotros un nuevo nacer. Y en el día de hoy vamos a estar discutiendo a más en profundidad lo que significa esto de nacer de nuevo y que es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Juan 3, 1 al 6. Y dice la palabra: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repita conmigo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repita conmigo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Continúo: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Así que, amados, todos debemos de nacer de nuevo. Y aquí vemos a Nicodemo, ¿verdad?, que le hace una pregunta a Jesús y le dice: Jesús, ¿cómo es eso de que ya yo siendo viejo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? No entiendo, explícame, ¿verdad? Y Jesús le contesta, dice: Nicodemo, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué significa nacer del agua? Bueno, amados, nacer del agua significa el bautismo, nacer del bautismo. Eso lo vamos a cubrir un poquito más tarde en el primer nivel. Y le dice: no solamente tienes que bautizarse, Nicodemo, pero también tienes que nacer del Espíritu. ¿Y qué es eso de nacer del Espíritu? Y quiero que vayas conmigo a Juan, ¿verdad?, capítulo 4, versículo 24, para que entiendas lo que es. Dice: Dios es Espíritu. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, para tú poder entrar, para tú poder ver el reino de Dios, tienes que nacer del agua, te tienes que bautizar, pero también tienes que nacer de Dios, porque Dios es Espíritu. Pero Rabí, ¿pero qué es eso nacer de Dios? Ahora te lo voy a explicar. Ve ahora conmigo a Juan capítulo 1, versículo 11 hasta el 13, y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, diga, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que todos aquellos que creen en su nombre, Dios le dio potestad. O sea, Dios le dio una carta, Dios le dio un poder, Dios le dio una autoridad de convertirse en hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo? Le está diciendo lo siguiente: Nicodemo, tú quieres entrar en el reino de Dios, tú quieres ver el reino de Dios, te voy a decir cómo lo vas a hacer. Tienes que nacer de nuevo del agua, te tienes que bautizar y tienes que creer en el nombre de Dios. Así que, amados, si tú, ¿verdad?, eres ahora una nueva criatura, si ya tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya te has arrepentido de tus pecados, ahora lo que te toca, si todavía no lo has hecho, es bautizarte en las aguas. Porque para nosotros poder entrar en el reino de Dios, tenemos que bautizarnos. Así que todos
los cristianos se tienen que bautizar. Todos debemos de bautizarnos en las aguas. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, por favor. 2 de Corintios capítulo 5. Diga conmigo: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Amén. Amén. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amados, la palabra declara que somos nuevas criaturas. Y el que lo cree, en él se va a cumplir. Mire, todo lo viejo ya pasó. Nuestro pasado es pasado. Ya no podemos hacer absolutamente nada por él. Amén. Somos hechos nuevos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que no podemos seguir amarrados, no podemos seguir viviendo en nuestra vieja naturaleza, no podemos seguir viviendo en nuestro pasado. Amén. Ya no hay excusas. No pongamos ya más las excusas que si mi pasado fue así, que si mi pasado fue asá, que si me criaron así, que si me criaron asá. Ya, por el pasado no se puede hacer absolutamente nada. Ya quedó atrás. Mire, inclusive todos los malos hábitos, todas las malas costumbres pueden ser renovadas, porque ahora usted y yo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo y podemos cambiar todas esas malas costumbres que nosotros tenemos. Y continúo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amados, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué fue lo que se nos encargó? Se nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amados, nosotros como nuevas criaturas se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros como nuevas criaturas estamos llamados a predicar la palabra de reconciliación, a llevar a aquellos que todavía no conocen de Cristo, a llevarlos al arrepentimiento y traerlos nuevamente, a reconciliarlos nuevamente con Cristo Jesús. Porque la palabra reconciliación en el griego lo que significa es reunirse, pegarse nuevamente. Nosotros como cristianos ya estamos pegados, somos uno con Cristo y estamos ahora como nuevas criaturas llamados a predicar la palabra de reconciliación. Amén. Ahora, también como nuevas criaturas, nosotros también tenemos que cambiar nuestra pasada manera de pensar o la pasada manera de vivir. Y quiero que vayas conmigo al libro de Efesios. Conmigo ahora al libro de Efesios. Y vamos a leer el capítulo 4, Efesios capítulo 4, por favor, permítame. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 22. ¿Lo tienen? Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amados,
Todos nosotros tuvimos un pasado que quizás no fue muy bueno. Vivíamos en la vieja naturaleza, pero hemos sido transformados. Y realmente todas aquellas personas que verdaderamente han sido transformadas en su manera de vivir, saben identificar claramente cuándo terminó esa pasada manera de vivir y cuándo empezó la nueva manera de vivir. Y si nosotros somos nuevas criaturas, y hemos dejado la vieja naturaleza, ahora tenemos que empezar a renovar nuestros pensamientos. Nuestro nuevo estilo de vida va a depender de nuestro nuevo estilo de pensamiento. Nuestro nuevo estilo de vida va a depender de cómo nosotros pensemos. Y tenemos que pensar bien, tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honorable, en todo lo que es digno de alabanza. En eso pensad, dice la palabra del Señor. Y nuestros pensamientos van a determinar nuestro estilo de vida. 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que cada vez, ¿verdad?, que nos molestamos y pecamos, ¿verdad?, le damos lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Así que hay que hablar bien, hay que hablar palabra de edificación, ¿verdad? Porque nuestra palabra tiene poder. Nuestra palabra puede edificar, como también puede destruir. Nuestra palabra puede sanar, como también puede enfermar. Nuestra palabra puede dar paz, como también puede hacer guerra. Así que tenemos que hablar palabra de edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Seguimos, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que Dios nos ha llamado a que lo imitemos a Él. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que no se deje engañar por palabrerías, por palabras que no tienen ningún efecto, ¿no? 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
Así que somos ¿qué? Hijos de luz, ¿verdad? Somos hijos. Dios nos llama la luz del mundo para que nosotros le alumbremos el camino a aquello que está en la oscuridad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras de infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, amados, aprovechemos bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, las buenas costumbres y las acciones que realizamos después de ser transformados son el fruto de una buena vida. Aquí, ¿verdad? Usted tiene en sus manos una tabla que le acabo de hacer para usted, para que usted tenga, ¿verdad?, en mente lo que usted era antes y lo que usted debe ser ahora. Como usted pensaba antes y como usted, como nueva criatura, debe de pensar ahora. La nueva manera de vivir, basado en Efesios 4 y en Efesios 5. Ahora, como una nueva criatura, usted tiene que ser renovado en el espíritu de su mente. Sus pensamientos tienen que cambiar. Tiene que tener pensamientos de bien. Tiene que hablar la verdad. Si se enoja, no peque, dice la palabra. Trabaje y comparta el fruto de su trabajo con aquellos que tienen necesidad. Hable palabra de edificación. Edifique con sus palabras. Haga todo lo que haga, hágalo para que le plazca al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le agrade en la manera que usted está viviendo. Sea bondadoso, sea misericordioso, sea perdonador, bendiga a la gente, ame a la gente. Usted es una nueva criatura en Cristo. Cristo es amor. Amén. Imitadores de Dios, porque andan en amor. Dicen palabras de bendición. Sean bondadosos, justos, verdaderos. Ya, por favor, no más mentiras y engaños. Reprendan toda obra infructuosa, toda obra que sea del mal, repréndanla, no compartan, no participen de ellas. Andan con diligencia y sabios, y son sabios, son entendidos y se embriagan en el Espíritu de Dios. De estas son las maneras, esta debe ser la manera que usted y yo, como nuevas criaturas de Cristo, debemos de vivir. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Y dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amados, no podemos comportarnos y vivir como la gente impía y los pecadores.
Sí, nosotros nacimos de la carne, nacimos de unos padres y unos padres nos enseñaron unas costumbres y unos hábitos, ¿verdad? Y nos han dado unos ciertos entendimientos y pensamientos, pero nosotros no podemos actuar ya como el viejo hombre. Somos nuevas criaturas, debemos de actuar como hijos de luz que somos. Somos hijos de luz, debemos tener la mente de Cristo, como dice su palabra, y tener sus pensamientos en nuestra mente en todo el tiempo, pensamientos de bien y no de mal. Así que olvidemos lo que nuestros padres nos enseñaron y enfoquémonos en lo que nuestro Padre, nuestro nuevo Padre, nos ha enseñado y nos quiere enseñar y nos ha dado. Amén. Así que somos sepultados juntamente con Cristo, ¿verdad? Y dice que nosotros andemos en una vida nueva. Amados, andemos en una vida nueva. Si somos nuevas criaturas, tenemos que andar en una vida nueva. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5. La palabra del Señor dice en Gálatas 5, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Así que si somos nuevas criaturas y generados por el Espíritu, no podemos más andar en las cosas que no son del Espíritu. Amén. Y para terminar, quiero decirte, ¿verdad?, que todos nosotros debemos de ser reenseñados, reeducados, para tener una vida renovada. No podemos regresar a la vieja manera de vivir. No podemos regresar a la vieja manera de pensar. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo vivamos una nueva vida. Una vida llena de bendición, una vida llena de amor, una vida llena de misericordia. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Andemos como nuevas criaturas. Embriaguémonos con el Espíritu Santo. Amén. Debemos de buscar ser renovados por el Espíritu de Dios, pues Él es quien hace la obra. Nadie más la va a hacer, solamente Él. Búsquele en intimidad, porque Él va a hacer la obra que ya comenzó, Él la va a terminar. Así que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar.